Hola chicos, ya vamos a empezar lo que es la lectura de hoy. Es eh, algo un poco extenso que se llama inmunidad innata. Para comprender lo que es la inmunidad innata, entonces tenemos que saber que la vida es un continuo de proceso evolutivo en la cual va a haber interrelaciones de muchos microorganismos con el organismo humano a través de sus microbios. Estos le van a permitir a estos microorganismos generar mecanismos de invasión para que esos mecanismos de invasión puedan permitirle al microorganismo penetrar a las células. Entonces el organismo tiene que responder generando ciertos mecanismos de defensas, y estos mecanismos de defensas van a proporcionar o van a generar que este patógeno que ha ingresado, o bacteria, virus, lo que sea que ha ingresado, eh, haga una respuesta frente al mismo, generando una evasión del sistema inmune. Por lo tanto, esa evasión del sistema inmune va a hacer que el cuerpo mejore esta defensa frente a estos patógenos, y esta mejora de la defensa va a originar a su vez otra respuesta para mejorar la evasión del sistema inmune, y en sí esto es un continuo. Pero lo que nos vamos a centrar ahora es el primer mecanismo de defensa del órgano. Este primer organismo de defensa, denominado sistema inmune innato, está eh, generado o dado porque presenta ciertos tipos de particularidades o generalidades, puesto que reconoce un cierto tipo de patrón común asociado a múltiples patógenos, como son los patrones moleculares asociados a patógenos, pero también puede reconocer patrones comunes, pero producidos o productos del daño que se ha generado, como son los patrones moleculares asociados a daños. Entonces vemos que el término inmunidad innata hace referencia a mecanismos de defensa que están presentes siempre y listos para hacer frente a microorganismos y otros agentes nocivos. Como podemos ver, estos van a estar dados a partir de los TLRs, a los receptores de lectina, a los NLRs, a los LLR, a los CDS y a los TLRs endosónicos. Entonces debemos que las funciones de la respuesta innata va a ser la fagocitosis a través de los monocitos o neutrófilos, las natural killer cell que van a matar esto y ayudan en la respuesta contra virus, y componentes del complemento que van a actuar o van a venir a ser parte de los sistemas solubles que van a utilizar el sistema innato para la eliminación de estos patógenos. Sabemos que la inmunidad innata se basa a través de barreras epiteliales, de células y de sistemas solubles en los cuales, o de componentes solubles, los cuales van a ayudar a hacer una primera eliminación frente al mismo, estos patógenos. Entonces, comparando las características entre inmunidad innata y adaptativa, tenemos que la inmunidad innata va a generar una respuesta rápida entre minutos a horas, mientras que la adaptativa días. Pero ahora solo nos vamos a centrar en la innata. La especificidad es limitada y es fija solo a lo que les digo que son estos patrones moleculares asociados a daños y a patrones moleculares asociados a patógenos. Su respuesta es idéntica a la primera, no genera memoria inmunológica, está dirigido a patrones, más no a antígenos o epítopes. Su origen evolutivo es muy antiguo, presenta una inmunidad inmediata gracias a las células residentes o las células del sistema inmune innato, como son los macrófagos, mastocitos, los linfocitos NK T-cell, los granulocitos, entre otros. Las moléculas a las cuales reaccionan son al complemento y a las lisocimas. También cuando son inducidas pueden ser por citoquinas, interferones, mediadores inflamatorios, proteínas de fase aguda y péptidos catiónicos.
como vienen a ser conocidas comúnmente como defensinas. Su lugar de contacto es la zona infectada, o sea, es local, pero hay algunos que de estas citoquinas o interleuquinas que van a originar no solo una respuesta local, sino que también van a desencadenar una respuesta sistémica, y eso lo vamos a abordar a grandes rasgos en lo que vamos a ver, o si no, como un pequeño resumen, perdón, para no atiborrarles. He tratado de resumir lo máximo que podemos estas diapositivas. Luego tenemos que los tejidos en los cuales se producen estas células de tejido innato y también estas proteínas de fase aguda vienen a ser el hígado y la médula ósea. En el hígado vamos a encontrar las proteínas de fase aguda, como las proteínas C reactiva, entre otras. En la médula ósea, las células linfoides o los inmunocitos que van a actuar dentro de esta primera defensa. El sistema en el cual circula es el sanguíneo, muy distinta a la adaptativa, que es sanguíneo y linfático. Entonces, continuando, vemos que la inmunidad innata ha ido un continuo evolutivo a través del tiempo, como ya se les explicó la primera vez. Entonces vemos desde dónde se empieza a generar esta inmunidad innata. La inmunidad innata viene desde el principio de las evoluciones, y esta inmunidad innata, gracias a través del tiempo, ha generado un reconocimiento de estos patrones microbianos. Por lo tanto, la inmunidad innata, la especificidad es frente a estructuras compartidas por clases de microbios, como son los patrones moleculares asociados a microorganismos o patrones moleculares asociados a daños. Un ratito, alguien está escribiendo y tengo el celular lejos de mí. Perdonen, chicos. Ya, ahora seguimos. Luego de esto, y disculpen la interrupción, estoy en clases. No me interrumpas. Cualquier cosa después de las 6. Ya, ahora sí. Perdonen la pregunta, como les decía, la interrupción. Estos patrones van a ser únicos y no van a ser muy similares a través de distintos patógenos. Por eso es que ese mismo patrón va a ser reconocido por el mismo tipo de receptor, ya que son similares. Esas patrones están alrededor de 1000 moléculas que se han estimado. Son reconocidas por los receptores de tipo Toll, los receptores de tipo paramanosas, los receptores Scavenger, los receptores para N-formilmetionina, que están ligada a una proteína G intramembrana. El número de tipos de receptores son menores de 100 tipos de receptores invariantes. Su distribución es no clonal e idénticas en la misma línea celular. La codificación es en línea germinal a través de todas las células para estos receptores. Y sí hay una diferencia entre lo propio y lo no propio para estos tipos. Ahora vamos a lo que es el reconocimiento por el sistema innato de los tejidos y del tejido dañado. Vemos a grandes rasgos que los principales patrones por el reconocimiento del receptor es principalmente los TLR, los NLR, los RLL, los CDS, los CLR, los receptores Scavenger, los receptores N-formil, metionilfenida. Los solubles tenemos a las pentraxinas, a las colectinas, a las ficolinas y al complemento. Dentro de las pentraxinas es muy especial, que ya lo voy a explicar más adelante, pero está ayudada también en el control de la respuesta inmune, de la respuesta inflamatoria.
A grandes rasgos vemos que los TLR, los principales como los TLR, se localizan en la membrana plasmática y en las endosómicas. Los NLR en el fagocito, en el citosol del fagocito o del inmunocito, al igual que los LRRs y los CDS, mientras que el CLR está en membrana plasmática. Los scavengers van a estar en la membrana plasmática, pues va a ayudar a la regeneración o la autofagia de las mismas células cuando necesitamos limpiar del ataque inmune. Luego las membranas plasmáticas tenemos a las pentraxinas. Oh, espérate. Hola, estoy en clases. Por favor, después de las 6 cualquier vez. Ya, seguimos. Luego las pentraxinas que están en el plasma usualmente se unen a receptores específicos como es la proteína C reactiva, por eso está muy implicada, que esta proteína es producida por el hígado, está muy implicada en lo que es la regulación de la respuesta inflamatoria. Luego las colectinas que se usan a las lectinas y ligadoras de manosos, en donde los tenemos generalmente a los hongos. Luego las ficolinas que tenemos en el plasma. También hay moléculas en los alveolos como los SPDA y SPD que evitan el colapso alveolar también y permiten la destrucción del patógeno in situ a nivel de los pulmones o los alveolos pulmonares. Por último, el complemento que lo encontramos en el plasma circulando a través del plasma, y cuando tenemos un descontrol del complemento tenemos lo que se llama la enfermedad de complejos inmunes circulantes, muy peligroso. Luego seguimos, entonces vemos que todo este enmarañado es lo que va a ser asociados a receptores por el reconocimiento de patrones celulares. Acá tenemos los GRLs, a las lectinas, a los TLRs intrasomales. Todo esto es lo que va a organizar un cierto tipo de respuesta. Y esas respuestas pueden ser de tipo 1 o los interferones de tipo 1, los citoquinas preinflamatorias. Muchas veces van a generar la sobrevida de una célula y no de la célula infectada, sino la sobrevida de la célula efectora que está haciendo la inmunidad. Luego también más proteínas proinflamatorias, interferón beta, citoquinas proinflamatorias a su vez y el interferón alfa. Ahora, una vez visto todos estos, pasamos a revisar lo que es ¿cómo se dice? Lo que es receptores de tipo TOL. Básicamente, lo que debemos saber de los receptores de tipo TOL es que son una familia conservada a través de los años. Por eso se dice que la inmunidad innata es una inmunidad que ha evolucionado desde el origen de los seres vivos. Y estos receptores evolucionan para tener un reconocimiento de patrones expresados por muchos tipos de células, permitiendo así un reconocimiento de una amplia variedad de microbios. Sus glucoproteínas, que están integradas en las estructuras de estos receptores, son ricas en leucina, que justamente van a estar solapadas o flanqueadas por cisteínas extracelulares, lo que le va a permitir una adecuada unión al ligando con su respectivo dominio TOL, especialmente los receptores IL-1 con su dominio TIR en su cola citoplasmática, que es lo que le va a permitir enviar este dominio TIR señales hacia el intracelular. Lo que hemos visto acá, usualmente en estas colas citoplasmáticas, es donde vamos a hallar los dominios TIR que le permiten enviar la respuesta celular. Estos dominios TIR se encuentran justamente, como se les menciona, en colas citoplasmáticas para receptores de interleuquina 1, interleuquina 18 e interleuquina 33. Y ya van a ver cuán importantes son estas interleuquinas, lo vamos a describir tal cual más abajo, pues hacen una vía de transmisión análoga conectada a todos los TLRs y sus citoquinas. Y acá es lo que vemos, el dominio TIR, el dominio intracelular. Y acá justamente esto es en la membrana citoplasmática y esto es en el fagosoma.
en el cual va a reconocer ciertos patrones dentro de los parásitos o de los microbios que están patógenos que ha engullido para su destrucción. Ahora seguimos con los receptores de tipo TOL, como pueden ver acá específicamente. Estos receptores de tipo TOL son diferentes para la utilización de las combinaciones de TLR, puesto que son adaptadas a intermediarias de las transmisiones de la señal. Los TIR o los TLR 1, 5, 6 de la superficie celular son los que van a dar una señal acoplada a MIT88, mientras que los TLR4 y otros tipos de TLR van a dar una o los endosomales el fagosomales, van a dar una interacción a través de TRIF. Los TLR7 y 8 endosómicos también se unen a MIT, pero en estos casos la transducción de la señal lleva a la activación del NF-kappa beta e IRF7, donde NF-kappa beta favorece una respuesta inflamatoria y IRF7 favorece una respuesta de interferón alfa. ¿Y qué son estas cosas que les he dicho? Pues son factores de transcripción que van a ayudar a la expresión de ciertos genes, se van a acoplar al genoma para ayudar a la expresión de ciertos genes como las citoquinas proinflamatorias, generando así una inflamación aguda, una estimulación de la inmunidad adaptativa. Y esto es importante porque vamos a ver a través de la lectura de hoy cómo es que la teoría de la doble señal es que es muy importante para que la respuesta inmune adaptativa se dé en magnitud y se dé en especificidad o tipo de respuesta. A su vez, los IRF van a ser propiciar los interferones tipo alfa beta o 1. Hay una intersección, una secreción, de interferón tipo 1, lo que va a permitir a las células entrar en un estado antiviral. Y este estado antiviral va a permitir que sean fagocitadas, que se mueran estas células o que simplemente bloqueen la replicación viral dentro de las mismas. Ahora, tenemos que no solo hay receptores de tipo TOL, sino que también hay receptores citosólicos para estos patrones asociados a moléculas, a patógenos, y también patrones asociados al daño. Dentro de estos se destacan 3, o bueno, 4 con todo el inflamasoma, pero el inflamasoma es... le he puesto el inflamasoma ahí, pero no necesariamente que es un receptor, simplemente que tiene estos otros receptores, pero ahorita vamos a ver su descripción. Los receptores tipo NOT, teniéndole el NOT 1 y NOT 2, dos detectores de ADN citosólicos y STING, los receptores tipo RIC y los inflamasomas. Entonces vamos a empezar con los tipos NOT. Los tipos NOT son receptores moleculares que presentan una familia de cerca de 20 proteínas que pueden reconocer tantos patrones moleculares asociados a patógenos como patrones moleculares asociados a daño. Estos reclutan distintos tipos de proteínas para formar múltiples complejos de transmisión dentro de la señal intracelular que se ha dado. ¿Cómo lo pueden apreciar ustedes acá? Ha habido un reclutamiento brutal de distintos patrones. ¿Para qué? Para generar una respuesta interna. Entonces, dentro de estos tenemos a los receptores tipo NOT, tenemos a la familia del NLRA, NLR-beta, NLR-Z y NLR-P. Ustedes ya lo van a revisar más adelante, pues ya tienen la diapositiva. Luego vienen los detectores de ADN citosólicos y vías STING. Estos detectores son moléculas que justamente detectan a la molécula de ADN bicaterano, tanto propio como de un patógeno. Y estos lo detectan y están libres en el citosol, pues es donde van muchos de estos patógenos a interactuar, a soltar su genoma para que entre a la interacción con el nuestro y active la maquinaria replicativa de la célula para su propio beneficio. Entonces,
Estas activan vías de transmisión que inician respuestas antimicrobianas, muchas veces como los interferones tipo 1. Y justamente como les dije, el interferón tipo 1 ayuda a la respuesta antiviral. Y esta respuesta antiviral también va a propiciar que haya una autofagia a través de otros receptores que vienen a ser los scavenger. La vía STING es un mecanismo muy importante de activación de las respuestas de los interferones tipo 1 inducida por ADN. Eso es lo que tenemos que saber. Ven cómo se produce IRF produce un interferón de tipo 1 y eso es lo que nos va a dar un estado antiviral o un estado antivírico. Luego tenemos, justo ahora intentan molestar todos. Luego tenemos los receptores tipo RIC, en donde los receptores tipo RIC van a estar detectando ARNs víricos en el citosol. Estos ARNs víricos de tipo 1 va a producir interferón de tipo 1. ¿Para qué? Para tener, ¿qué cosa? El estado antiviral de la célula. Los LRN también pueden reconocer los ARN bicaterianos y ADN heterodúplex, que muchas veces están presentes en el genoma. Luego vamos a ver lo que es el inflamasoma. Inflamasoma es una clase aparte también, pero se le ha tenido que reducir, por eso les he dicho, eran un montón de diapositivas y lo más que he podido reducir es 50 y tantas. Luego el inflamasoma, como su mismo nombre dice, es un complejo enzimático multiproteico que se forma en el citosol. ¿Para qué? Para tener una respuesta frente a infecciones o lesiones celulares. Estos producen mecanismos proteolíticos activando las caspasas y forman y genera de por sí una forma activa de las citoquinas interleuquina 1 e interleuquina 8 a través de esos activando sus caspasas. ¿Y qué son las caspasas? Las caspasas vienen a ser los mecanismos de muerte celular. Luego, la activación del inflamasoma a su vez induce una amplia variedad de estímulos citoplasmáticos, pues esto se asocia mucho a infección, a estrés de la célula, y estas infecciones pueden ser por microbios, estos estrés pueden ser por origen ambiental o propio, los lindos cristales de urea que tenemos, o también la reducción de las concentraciones del ion potasio en el citosol de la célula. Ahí también puede originarse un inflamasoma. Por eso es que muchas veces en pacientes cardíacos tenemos este tipo de o cardiópatas que justamente tienen estas deficiencias del ion potasio, tenemos estos tipos de inflamasomas o de este inflamasoma presente en sí. La activación de caspasas, como les digo, por el inflamasoma, también es una parte o forma de inflamatoria de muerte celular programada de macrófagos y células dendríticas, mas no de neutrófilos y de las otras células. Estos, activación, han sido denominadas, o como les digo, estas caspasas son denominadas los piróptopos. Luego pasamos a otros tipos de receptores, en donde otros tipos de receptores celulares tenemos a las lectinas tipo C para receptores de glúcidos microbianos, receptores scavenger o depuradores, el libro Abbas los llama receptores de basurero, pero es mejor llamarlos scavenger. Luego el último receptor, tenemos el receptor de formalido o formilado, en donde los receptores de tipo C tenemos que son glúcidos o reconocen glúcidos en las superficies de microbios, facilitando la fagocitosis de microbios, secreción de citoquinas y estimulan la inflamación de respuestas inmunitarias adaptativas. Acá tenemos entonces todos estos tipos de lectinas de tipo C, quienes la presentan, las lectinas,
Los receptores para mannosas, dectina 1, dectina 2, DC-enzyme, la langerina, sus ligandos, sus señales, sus expresiones y sus funciones. Los receptores Scavenger o depuradores son muy variados, forman un grupo diverso y estructural de proteínas de superficies celulares, agrupadas originalmente en función a características comunes y a su vez median la captación de lipoproteínas oxidadas de las bacterias o de las células propiamente dichas. Estas son células porque son para autofagia. Algunos de estos receptores Scavenger, como el Scavenger A o la CD36, se expresan en macrófagos y median la fagocitosis de estos microorganismos. Además, la CD36, su función también viene a ser para el reconocimiento de los TLR tipo 2 y tipo 6. Esto como respuesta al ácido lipoproteico y a los lipopéptidos diacílicos de origen bacteriano. Aquí pueden ver todo el conjunto de proteínas y sus dominios que lo conforman. Luego, los receptores para péptido formilado. Tenemos que el receptor para péptido formilado tipo 1 es expresada en leucocitos, vienen a ser reconocidos por péptidos bacterianos y contienen aminoácidos de N-formulationina y estimula el movimiento dirigido de las células. Como pueden ver, está asociada a una proteína tipo G intermembrana, y ya saben para qué es. No me voy a detener en eso. Luego pasamos a lo que es otra parte del sistema inmune innato. Los componentes celulares del sistema inmunitario innato tenemos que son múltiples componentes celulares, incluyendo los gamma delta T cell y los natural killer T cell, que son o vienen a ser los eslabones perdidos entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, pero siempre están consideradas dentro de la inmunidad innata. Reconociendo o sabiendo que dentro de estas tenemos a las barreras epiteliales, como ya se les dije. Usualmente presenta estas barreras epiteliales, secretan 3 tipos de proteínas, como son las defensinas, las catalesinas y el fragmento C terminal. Estas cumplen la función de eliminar in situ el patógeno, evitar que estos patógenos, cuando caigan en el epitelio, mueran o no se reproduzcan. O también sirven para llamar a otros tipos de bacterias, de otros tipos de inmunocitos para generar una respuesta inmune. Luego tenemos a los fagocitos, en donde tenemos al neutrófilo, monocito y macrófago, que son células especializadas en función fagocítica, como su mismo nombre lo dice, y eliminan microbios, pues estos atraviesan a través de la diapedesis lo que son las barreras epiteliales permitidas por las comunicaciones que estas barreras epiteliales e inmunocitos generan entre sí. Luego, célula dendrítica. La célula dendrítica detectan rápida y eficazmente a los patógenos invasores, pues estas están localizadas en los tejidos. Recordemos que hay 3 tipos de células dendríticas que las mencioné en la clase pasada: las mieloides, las residentes y las sanguíneas. Y a su vez estas expresan numerosos receptores para los reconocimientos de PAMPs y DAMPs. La capacidad de la célula dendrítica para facilitar una respuesta adaptativa, o sea, tener una comunicación efectiva con los linfocitos T y activar la inmunidad adaptativa, sirven justamente como una conexión entre la inmunidad innata y adaptativa. Y acá podemos ver como una célula dendrítica, un progenitor mieloide de la célula dendrítica, se pasa a una célula dendrítica madura, en donde esta célula dendrítica madura está censando en los tejidos por patógenos extraños, y este censo de los esta extensión de bracitos, que es la manera en la cual la célula dendrítica censa todo lo que está a su alrededor dentro del tejido, no va a hasta que ella capture a un patógeno, no va a madurar, va a seguir inmadura. Una vez que captura un patógeno,
Esa célula dendrítica lo va a fagocitar y va a empezar todo su recorrido hacia un órgano linfático secundario como es el ganglio, en donde ahí va a madurar y va a extender sus bracitos diciendo, presentando el antígeno, la cual ella ha decidido que es el mayor inmunógeno es el mayor péptido inmunógeno de ese patógeno. ¿Para qué? Para que lo presente una célula T. Y acá tenemos todos los tipos de receptores que presenta una célula dendrítica. Las células linfocíticas innatas o productoras de citoquinas son otros tipos de células presentes en la inmunidad innata. Como ya les decía, las linfocíticas innatas, que son productoras de citoquinas que presentan un patógeno, un efecto producido similar a las TCD4, TCD8, pero no presentan su complejo, sino que ayudan a la producción de citoquinas de estas. Ya ves, acá le dicen productos citocinas similares a las sintetizadas por los linfocitos T helper, o sea, los TCD4, aunque carecen de una región TCR. Son subpoblaciones de estas linfocitos innatos inmunes, productores de citoquina, los tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que pueden diferir o producir y expresar citoquinas muy similares a las de tipo TH1, TH2, TH17, producidas por los linfocitos de CD4. Pero estos no son los tres únicos perfiles de subpoblaciones TH. Más adelante, si es que el libro lo dice, o si es que me da más tiempo para explicarles, y si es que siguen también, porque en serio desaniman a cada rato que se están saliendo. Voy a explicarles más a detalle las distintas polarización, no solo de las respuestas TH, sino de las respuestas de los macrófagos. Luego las subpoblaciones de estos linfocitos naturales innatos participan en la defensa del hospedador frente a distintos microorganismos y patógenos, y también muchas veces lo tenemos implicados en trastornos inflamatorios. Entonces aquí tenemos a nuestro precursor de un interleucito natural, de un linfocito innato, que se va a volver de tipo 1 a través del estímulo de interleuquina 15, interleuquina 7, y como factor va a tener al T beta. A los que tienen GATA3 va a ser por el estímulo del IL-7, y a los que tienen ROR gamma delta va a ser por el estímulo del IL-7. Esto va a producir interleuquina 12, 15 y 18, mientras que la tipo 2 va a producir interleuquina 25, 33 y transferasa. La interleucito 3 va a producir interleuquina 1 beta, que es el principal tipo o de actividad biológica implicada en inflamación, y interleuquina 23. Estos van a tener funciones efectoras sobre el interferón gamma, sobre el interferón interleuquina 5, interleuquina 3, interleuquina 17, interleuquina 22. Y acá vamos a ver que el interferón gamma tiene defensa frente a virus, la interleuquina 5 y 13 tiene defensa frente al mintos, y está muy relacionada a a las reacciones alérgicas o a la inflamación alérgica. Luego la 27 y 22 va a estar en la función de barrera intestinal y organogénesis. Además va a estar asociada en tejidos mucosos, tejidos linfóides asociados a mucosas. Luego pasamos a un grupo muy especial de esto del sistema innato, en donde este grupo especial del sistema innato tenemos a los que son los linfocitos natural killer, y también más adelante los natural killer T cells, en donde estos linfocitos natural killer son células citotóxicas cuya función importante en la respuesta innata es frente a virus y bacterias intracelulares. ¿A través de qué? A través del reconocimiento de del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, en donde muchas veces este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es mediado, o sea, es evitado que la propia célula infectada la produzca. ¿Para qué?
Porque en la molécula en el MHC de tipo 1 se expresan componentes propios de la célula que le están diciendo, oye, por ejemplo, yo tengo aquí una librería y en esta librería cada celulita imaginemos que es una librería y en esa librería se están produciendo múltiples libros, pero hay ciertos libros o ciertas cosas que están prohibidas de su producción, pero viene algún agente extraño e infecta estas células. Al infectar estas células, matar al jefe y volverse el nuevo jefe, empieza la producción de esta célula. Y como estos natural killer cells están rondando como policías para ver qué están haciendo, y todas estas células están obligadas a poner en su escaparate, por así decirlo, qué es lo que estoy produciendo. Algunas van a escapar de eso, del sistema, mediante evitar poner ciertos tipos de cosas, pero no de las natural killer cell. Las natural killer cell, al no detectar este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, va a decirle a la célula, oye, no me estás poniendo, así que yo creo que tú estás infectada, ¡pum!, lo mata. Y por eso es tan importante frente a virus y bacterias, pues muchos de estos virus y bacterias intracelulares se llama down regulation, pero ahorita no me acuerdo su nombre en español, no sé si alguien me lo puede traducir. Pero hace una down regulation de este MHC tipo 1 para evitar que se presente, ¿sí? O que esta cosa, que esta librería o celulita le diga, oye, yo estoy produciendo esta mal. Y esto es malo. Acá tenemos las distintas probaciones de Natural Killer Cell y sus respectivos receptores y factores. Luego vemos que la función de estos Natural Killer Cell son efectoras, pues matan a las células infectadas y también producen interferón interferón gamma, que sirve al estado antivírico de la célula. También activa macrófagos para que destruyan a los microbios fagocitados. Los natural killer cell también son importantes en el curso de la infección vírica, pues no solo matan a células que han escapado a la inmunidad a través de la downregulation de este MHC de tipo 1 que les digo, sino que al detectar que no tiene esta molécula de MHC tipo 1, es que estas activan su mecanismo de destrucción celular. Y aquí vemos que como el linfocito a una célula dañada lo reconoce y lo mata, y también a una célula infectada por virus lo reconoce y lo mata. También activa lo que se dice la muerte de microbios fagocitados a través de la producción de interferón gamma y la interleuquina 2. ¿Qué más? Luego, los receptores activadores de los NK vienen a ser que los linfocitos NK distinguen las células infectadas y estresadas de las sanas. Y como ven acá, ha sabido reconocer una célula estresada o dañada. Entonces, esta función del linfocito NK, regulada por un equilibrio de señales generadas por receptores activadores e inhibidores que éste tiene. Entonces, estas citocinas potencian a su vez, porque producen citocinas, respuestas funcionales de los linfocitos natural killer cell en el lugar de infección, que hacen que van a activar y mejorar esta respuesta de los natural killer cell. Y estos vienen a ser la interleuquina 12, interleuquina 15, interleuquina 18 y el interferón de tipo 1 que es gamma. Entonces vemos que aquí a la célula sana no activa al linfocito NK. ¿Por qué? Porque le está diciendo, oye, mira, yo estoy presentándote, o sea, esto le está diciendo, oye, mira, estoy activando. Al hacer la unión con este primer receptor, estoy activando la respuesta. Pero a su vez, este receptor activador va a ser bloqueado. ¿Por qué?
Porque la propia célula está presentando el complejo mayor de histocompatibilidad que se une a su receptor inhibidor, y por lo tanto, si se une a su receptor inhibidor, este va a inhibir la respuesta que ha generado esto. Entonces no va a haber lo que se llama una muerte. ¿Por qué? Porque esta fosforilación va a ser inhibida para evitar que se desencadene la muerte. A su vez, en las células infectadas, ve que ha habido una activación, pero no hay una presentación del MHC clase 1. Entonces, yo digo que mi cola citoplasmática va a fosforilar, ya no va a haber una retirada de los fosfatos, sino que va a fosforilar activando estos mecanismos de muerte celulares. Entonces va a degranular y va a iniciar lo que es la muerte celular en la célula infectada. Estos receptores activadores de los linfocitos, tenemos que los receptores activadores están situados a lo largo del citoplasma del NK, que reconocen un grupo muy heterogéneo de ligandos, de los cuales se expresan en células normales y sobre todo en células que han sufrido estrés. A su vez han sido infectadas con microorganismos o son células mutadas a células neoplásicas. Mientras que los receptores activadores e inhibidores contienen estructuras en las colas citoplasmáticas que se unen a las vías de transmisión de señal a través de la fosforilación de las mismas, y por lo tanto promueven o inhiben respectivamente la muerte de esta célula diana y secreción de citocinas. Para que vean cuán importantes son estas pequeñas colitas. ¿Por qué? Porque un anticuerpo o un fármaco guiado hacia estas colas citoplasmáticas muchas veces van a evitar que se traduzca la señal o que se transmita la señal hacia el intracelular. Entonces, hay ciertas enfermedades autoinmunes que yo voy a dar un antitirosinquinasa o un antifosfata o un anticomplejo TIR. ¿Para qué? Para evitar la señalización o transducción de la señal hacia el intracelular. Y esas son múltiples estrategias que se usan actualmente en medicina y lo van a usar ustedes en sus pacientes. También tenemos que estos receptores inhibidores vienen a ser principalmente las moléculas de MHC tipo 1 o los complejos mayor de histocompatibilidad, que son moléculas o proteínas moleculares que están normal y comúnmente expresadas en todas las células del organismo, todas las células nucleadas del cuerpo, porque también tenemos células que no son nucleadas. Los receptores inhibidores de los linfocitos NK tienen estructuras tirosínicas de inhibición del receptor inmunitario, que es el ITIM, a los cuales se unen moléculas que bloquean la transmisión de las señales de los receptores activadores. Aquí ya tenemos dos tipos de bloqueo. También vamos a ver al otro tipo de células, o a los eslabones perdidos entre inmunidad innata y adaptativa, que son los linfocitos T gamma delta, gamma beta, y diversidad limitada para el antígeno. Estos T y B que presentan una diversidad limitada para el antígeno se conocen como las células T gamma delta, las pro B, las pre B, y algunas poblaciones de linfocitos T y B básicamente están acopladas a este mismo nivel, pues no son muy específicas, solo reconocen ciertos tipos de patrones, son muy limitadas sus reconocimientos. Y como están tan limitadas, no pueden ser puestas en lo que se llama la inmunidad adaptativa, sino que por decirlo de alguna manera, se les baja al nivel de inmunidad innata, de no tan específica. En estos podemos tener los receptores TCR alfa beta,
Para los linfocitos T, los linfocitos natural killer T-cell, los linfocitos T gamma delta, los invariantes asociados a mucosas, etcétera, etcétera. Mientras que en los B tenemos que son un pequeño limitado grupo que producen linfocitos B intercelulares y los linfocitos B de la zona marginal, o los pre-B que se les llama. Luego tenemos a los mastocitos, y estos mastocitos son células sensadoras que muchas veces están presentes en las células epiteliales, en las mucosas, especialmente en las vías aéreas, que tienen proteínas en sus gránulos, proteínas proinflamatorias de secreción muy rápida. Por eso están muchas veces llenas de gránulos, y frente a estímulos de infecciones y especialmente a estímulos frente a alérgenos, es que degranulan de gran velocidad, y estos gránulos al degranular presentan sustancias vasoactivas, generalmente histamina, propiciando una vasodilatación y aumento de la capilaridad, de la permeabilidad capilar de los vasos. También estas enzimas o estos gránulos poseen enzimas proteolíticas, matando in situ a las bacterias o a los patógenos que han entrado en contacto. ¿Qué más? Luego tenemos a las moléculas efectoras. Las moléculas efectoras de la inmunidad innata, no se preocupen, ya estamos casi a la mitad si no me equivoco. Las moléculas efectoras de la inmunidad innata son aquellas moléculas que, como el complemento, que están solubles en dos formas importantes dentro del plasma. Y estas dos formas importantes son de que al unirse al microbio o al microorganismo o al patógeno, actúan como opsoninas, y también al unirse a los patógenos, los microbios, son mediadores solubles de la inmunidad innata, pues promueven respuestas inflamatorias. De estas dos maneras vamos a hallar a estas moléculas solubles. Pero tenemos ciertos tipos de moléculas solubles. La principal es el sistema del complemento, que, resumido, el sistema del complemento consta de múltiples proteínas plasmáticas que van a actuar en conjunto a modo de cascada. ¿Para qué? Para opsonizar a los microorganismos y promover así el reclutamiento de los fagocitos hacia la zona de infección. Muchas veces, cuando ya se forma el complejo de ataque de la membrana, es que este complemento mata directamente a los macrófagos, a los microorganismos o patógenos. Y este compuesto o esta proteína es la proteína final del complemento. Por eso se llama cascada del complemento. Hay una activación del complemento cuando se unen a la proteína C1, y esta unión de la proteína C1 va a originar que el complemento se siga degranulando, se siga activando esa cascada, y tienen tres vías de activación del complemento, lo que se llama la vía clásica, la vía alterna y la vía ligadora de las manosas. Las manosas, ¿dónde vamos a hallar? En hongos. Entonces, por distintas vías van a venir distintas proteínas. Cada proteína es única para ciertas vías al iniciar, pero de ahí van a ir generando a medida que se va yendo esa cascada hasta llegar al famoso MAC, produciendo así la inflamación, la opsonización y fagocitosis, la inflamación otra vez y el MAC. Muy bien. Entonces, para que todo esto suceda, el primer paso de la activación del complemento tiene que pasar por un reconocimiento de las moléculas de las superficies del microorganismo o del patógeno por distintas formas. Y estas distintas formas son las tres formas de la activación del complemento, en donde tenemos al reconocimiento de los microorganismos. Puede ser
a través de la vía clásica, vía alterna o las vías de las lectinas o manosas. Entonces, claro, ya, no pasa todavía. Sí, la eliminé esa diapositiva. Ya, bueno, pero explicando acá, como pueden ver, o como ya les estoy diciendo, cada tipo de proteína o cada tipo de vía va a tener un inicio o distinta interacción de proteínas, y también cada tipo de vía va a tener su propia proteína inhibidora para evitar que llegue a lo que se llama la proteína C5b9, o que es la proteína de inicio del complejo ataque a la membrana, también conocido como la CMAC. Y incluso, habiéndose activado todo esto, también hay una proteína inhibitoria de esa CMAC, que una vez que se llega a esto, porque todas las vías llegan a esto, una vez que llega a esto, ya empieza la lisis de la propia bacteria, matando, o patógeno, matando in situ al patógeno a través del complemento. Pero esto no solo sucede en las lindas patógenos. También hay una enfermedad muy particular en la cual se va a dar la enfermedad de complejos inmunes circulantes, que son justamente estos, van a estar rodando a través del cuerpo. ¿Y qué más? Este complemento, esta unión, por eso es que ven aquí que va a generar inflamación. Esta proteína es lo que va a alertar a los otros fagocitos y monocitos. ¿Para qué? Para llamar, alertar, generar la inflamación. Y al ser llamadas y no tener un lugar, van a comenzar a perseguir a todos esos complejos inmunes. Por eso se llama enfermedad de complejos inmunes circulantes. Ok, pero circula a través del organismo y nunca lo va a alcanzar. Sí lo va a alcanzar. ¿Cuál es una de las particularidades que tiene el cuerpo humano? El cuerpo humano presenta filtros inmunológicos, y en esos filtros inmunológicos, o en esos filtros que tenemos en el cuerpo humano, es donde estas proteínas del complemento van a ser depositadas, y justamente al ser depositadas ahí van a llamar a las inflamaciones, ahí van a llamar hasta que venga quien. Si se acuerdan, entre la inmunidad innata y adaptativa había una comunicación. ¿Hasta que venga quién? Hasta que venga el gran destructor del sistema inmune. ¿Y quién es el gran destructor del sistema inmune? El gran destructor son los eosinófilos. O sea, no solo el mastocito también va a verse activado por esto, porque están ciertos tipos de la proteína C3, usualmente es la que activa, sino que el eosinófilo, al degranular y al ser conocido como el gran destructor del sistema inmune, va a hacer que se origine el daño en este tipo de enfermedad. Ok, ¿y cuáles son los filtros inmunológicos que tenemos? Sinovias articulares. ¿Dónde se filtra la sangre o todos los líquidos corporales? En los riñones. ¿Dónde más? Vaso. Por eso es que en lupus tenemos muchas nefropatías producidas por esto. O en artritis reumatoide vamos a tener que nuestras sinovias también, si es que desarrollan algún tipo de enfermedad de complejos inmunes circulantes, va a ser destrozada. O hasta en lupus podemos ver AR. Entonces, ven, fragmento C2b, la CD3 convertasa, la hidrólisis, cómo se va hasta el complejo de 5. Y una vez que ha llegado a esto, ya no hay vuelta atrás. Una vez que esta proteína no ha sido inhibida por DAF y se ha anclado a la membrana, ya no hay vuelta atrás para el microorganismo. Empiezan a venir en conjunto para formar este complejo de ataque a la membrana, que es un poro, haciendo que el microorganismo explote, se infle, explotando
y destruyéndose así. Basta que haya una interrupción en la membrana celular o en la membrana plasmática de todo tipo de célula para que se destruya o comience la destrucción de la misma. Ahora hablamos de las pentraxinas. Las pentraxinas, como su mismo nombre los dice, no es PCR per se, es una mala traducción. Ahí estoy en cólera con las malas traducciones. Pero es básicamente pentraxina corta de proteína C reactiva, y por eso es que está así. Eh, las pentraxinas son varias proteínas plasmáticas que reconocen estructuras microbianas y participan en la inmunidad innata, por eso célula apoptótica y bacteriana. Activan el complemento para activar todos los mecanismos de fagocitosis, etc. Este es el grupo de proteínas homólogas estructural más antiguo en la filogenia de la inmunidad innata. O sea, acá ya vemos a algo mucho más antiguo. Entonces, tenemos que son 2 a más miembros destacados de esta familia, en donde tenemos a las pentraxinas cortas de proteína C reactiva, también están las pentraxinas largas de proteína C reactiva, también las proteínas de P-amiloide sérico y como le dije, la pentraxina larga, PTX3. La CRP y el SAP, o sea, la corta y el amiloide sérico, se unen a diferentes especies de bacterias y hongos. Sus ligandos moleculares reconocidos por los CRP y el SAP son las fosforilcolina y fosfatidil-etanolamina, pues se encuentran en membranas bacterianas y usualmente están expuestas a su vez en células apoptóticas. Por lo tanto, vemos que la pentraxina ayuda también en la autofagia. Entonces, tenemos que todas nuestras pentraxinas activan el complemento al unirse a la estructura C1Q, que es esto. Se unen a la proteína esencial del complemento, lo van a ver así, como un ganchito que tiene varios anticuerpos unidos, ¿ya? Así lo van a ver, o antes de que se unan al complemento, a los anticuerpos. Esto va a iniciar siempre, la pentraxina siempre va a iniciar a través de la vía clásica, o sea, la más común. ¿Qué más les puedo decir? Nada más. De las pentraxinas nada más al menos. A no ser que quieran irse 4 horas más. Luego las colectinas y ficolinas. Tenemos que las colectinas y las ficolinas vienen a ser una familia trimérica o hexaméricas en las que cada subunidad contienen una cola similar al colágeno, que está conectada a su cuellito por un... ¿cómo les digo? Que está conectada a través de un cuellito de, ¿cómo se llama?, de colágeno a una lectina, y esa lectina es tipo C, que es activada o dependiente de calcio. Existen 3 tipos de colectinas y ficolinas. Las MBL, que son receptores que se unen a patrones de glúcidos con manosa y fructosas terminales en relación a las vías de la lectina de activación del complemento, o sea, a los fungis, porque ellos tienen estos, a los hongos, perdón, que son fungis también. Las proteínas del surfactante A o SPA, que es la, ¿cómo les diría más fácil? Vienen a ser colectinas que aman lo que es a los lípidos, ¿ya? Por eso son presentan una propiedad lipofílica muy amplia, que también hacia otros surfactantes. Entonces, estas proteínas de surfactantes son alveolares, recuerdan el cuadro anterior, es lo que vamos a encontrar ampliamente en los alveolos y van a evitar el colapso de los alveolos y a su vez van a permitir la muerte del patógeno que entra en el alveolo in situ, sin necesidad de llamar a otro tipo de células, pero muchas veces son mediadores de respuesta inmunitaria innata en el pulmón.
También, por último, tenemos a las ficolinas, que son proteínas plasmáticas cuya estructura es similar a las colectinas, su dominio es similar al colágeno, pero en lugar de lectina tipo C, tiene un dominio de reconocimiento glucídico por fibrinógeno. Reconocen a la N-acetilglucosamina y el ácido lipoproteico. Ahora pasamos a parte esencial del sistema inmune innato, que viene a ser la respuesta inflamatoria originada por el sistema inmune innato. Entonces vemos que la respuesta inflamatoria originada en el sistema inmune innato vienen a estar dadas por la vía principal por la que el sistema inmune innato se enfrenta a estas infecciones. Y estas infecciones van a generar un consiguiente daño tisular. Y esta respuesta inflamatoria va a generar, este daño tisular también va a generar una exacerbación de la respuesta inmune innata, produciendo así una inflamación aguda, en donde va a haber una acumulación de leucocitos y proteínas plasmáticas y líquidos derivados de la sangre en un tejido extravascular infectado o dañado. Y aquí es donde vemos donde hay la lesión, el ingreso, los microbios productos de la lesión son captados por nuestras células centinelas o sensoras. Estas células producen citoquinas proinflamatorias y migran, produciendo así una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Luego va a haber una muerte de esos microorganismos por el complemento y anticuerpos y proteínas antimicrobianas. Luego va a generarse adhesión y moléculas de adhesión y quimiosinas produciendo así una migración de leucocitos o inmunocitos hacia el tejido infectado. Estos van a fagocitar y destruir a los microbios, y luego, adicionalmente acá, que más adelante vamos a ver, va a haber una reparación del tejido dañado a través de estos monocitos, especialmente de los macrófagos. Pero no del macrófago polarizado de tipo 1, sino del macrófago polarizado de tipo 2. Luego tenemos que las principales proteínas proinflamatorias vienen a ser una de las principales respuestas del sistema inmune innato frente al daño y a la infección. Por lo tanto, produciendo una respuesta inflamatoria aguda que es fundamental para la eliminación del microorganismo. Dentro de ellas tenemos a las TNF o a los factores de necrosis tumoral, a las interleuquinas de tipo 1, a las quimiosinas, que ya se ha descrito en la anterior clase, a la interleuquina de tipo 12, a los interferones de tipo 1, entre paréntesis alfa y beta, a la interleuquina de tipo 10, a la interleuquina de tipo 6, a la 15, a la 18, a la 23 y a las 27. Luego vamos a hablar un poco del factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral es quien media la respuesta inflamatoria aguda. Y al mediar una respuesta inflamatoria aguda, es que esto va a generar una respuesta local y sistémica. El nombre de esta citoquina se deriva de su identificación original como principalmente una sustancia o un factor que causaba necrosis en tumores. Ahora se sabe que el resultado de la inflamación y trombosis de los vasos tumorales también presentan esta proteína. El TNF se conoce también como TNF-alfa para distinguirlo del TNF-beta, estrechamente relacionado, pero que su nombre se llama linfotoxina. Hay dos tipos de receptores para los TNFs. Tenemos a los TNF tipo 1 y a los TNF de tipo 2. El tipo 1, o como ustedes van a ver acá, es una estructura trimérica, tridimensional, en el cual es un complejo de 3 receptores de tipo 2 para el TNF1 y una molécula de TNF trimérico único.
aquí como ven acá, tipo 2 y tipo único. Por eso es en trimérico. Estas moléculas de color azul unidas a un heterodímero de TNF color verde, de modo que cada molécula de receptor interacciona con dos monómeros de TNF diferentes en el complejo heterodímero. Ay, perdón, soy con moco y no me permite hablar bien. Homotrimérico. Ojalá ya vuelva a Lima para estabilizarme las tantas cosas y alergias. Las regiones de unión de una de las tres moléculas del TNRF2 están marcadas con estos círculos, son los que son región de unión a esos tipos de moléculas. Por eso hay una interacción tridimensional y cada uno de estos va a interactuar con dos tipos. Por eso dicen, cada uno actúa con dos. Ahora, como les decía, perdonen, como les decía, el factor de necrosis tumoral tiene no solo efectos locales y sistémicos, sino que también tiene efectos sistémicos, perdón. Esto propiciado por la inflamación. Y aquí vemos que en una inflamación local, las células endoteliales y las otras células producen las citoquinas proinflamatorias, que a su vez van a producir citoquinas, produciendo un aumento de la permeabilidad, aumento de moléculas de adhesión, lo que van a llamar leucocitos, que van a activar la inflamación, produciéndose una inflamación local. Pero a su vez, estos van a generar efectos protectores sistémicos cuando la inflamación es controlada. ¿Por qué? Porque si es patológico, si es descontrolada o si tiene mucho tiempo, van a originar efectos patológicos, aumentando el gasto cardíaco del corazón, haciendo que haya un aumento de la permeabilidad y generando trombos en los vasos sanguíneos, y también permitiendo, o mejor dicho, no permitiendo que la insulina ingrese a la célula, generando así una resistencia a la insulina. Y a su vez, la respuesta obvia es que va a hacer que un efecto patológico va a originar una acumulación de leucocitos a nivel de todo el órgano o de toda la economía del sistema humano. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que el factor de necrosis tumoral a través de la interleuquina de tipo 1 y la interleuquina de tipo 6 son las grandes proteínas inflamatorias que tiene el sistema inmune innato para hacer inflamación, y estas inducen ambas la producción de otra gran proteína inmune inflamatoria que viene a ser la interleuquina 6, que esta interleuquina 6 es, ¿cómo se le dice? Se alimenta a la misma célula para generar mayor infección. Por lo tanto, el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 median efectos protectores sistémicos de inflamación como la inducción de fiebre, síntesis de proteína en fase aguda en hígado, aumento de la producción de leucocitos en médula ósea. Pero el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral sistémico, también causa, como les dije, anomalías que llevan a su vez a shock séptico, reducción de la función cardíaca o a veces hasta el aumento del gasto cardíaco, produciendo, porque hay mayor temperatura y yo tengo que aumentar mi gasto cardíaco para suplir todo. Luego, fuga capilar en los capilares, alteración metabólica por resistencia a la insulina, entre otros. Interleuquina 1 e interleuquina 6, entonces, la interleuquina 1 es un mediador inflamatorio agudo y tiene acciones parecidas a la TNF, al factor de necrosis tumoral. La principal fuente productora de interleuquina 1 son los fagocitos mononucleares activados, y esta interleuquina 1 también produce otros tipos celulares aparte de los macrófagos, como células dendríticas, células epiteliales y endoteliales. Hay dos tipos de interleuquina 1,
pero la implicada en inflamación es la interleuquina 1 beta. La interleuquina 6, a su vez, es una interleuquina de respuesta inflamatoria aguda con efectos local y sistémico. Esta va a inducir a la síntesis hepática de reactantes de fase aguda. Es muy importante esto, que se sepan la síntesis hepática de reactantes de fase aguda, pues ayudan a los efectos protectores en inflamación sistémica. Y promueve muchas veces la diferenciación de linfocitos T helper productores de interleuquina 17. Estas interleuquinas 6 se sintetizan en fagocitos, en células dendríticas, en células endoteliales vasculares, en fibroblastos, a modo de respuesta de los PAMs y los DAMs. Y también, obviamente, en respuesta de la interleuquina 1 e interleuquina del TNF-alfa, como hemos dicho, que son las que estimulan la interleuquina. Y como ven en este cuadro, que creo que está muy pequeño, pero ahora lo estamos agrandando, la interleuquina 1 genera todos estos tipos de patrones. No sé si lo están viendo a través del láser. Ah, es que si pongo láser no sé, ya, bueno. A su receptor va a originar todo este desencadenamiento. ¿Para qué? Para que este interleuquina 1 promueva la activación del receptor de tipo 6 y también promueva la interacción de la interleuquina de tipo 6. Y a su vez la interleuquina va a ser autócrina. ¿Qué quiere decir? Que va a autoestimular a sus receptores para generar una mayor producción de interleuquinas inflamatorias, por lo que esta interleuquina es muy importante en la respuesta inflamatoria sistémica. Por eso es que es tan importante que se produzca, ¿qué? En el hígado, que se produzca síntesis de hepática de reactantes de fase aguda. Por eso es tan importante esta interleuquina. Ahora, otras citocinas productoras, tenemos a la interleuquina 12, la interleuquina 18, a la 15, a la 25, a las 5, a la 17 y la interferón gamma. Cada una de estas se va a explicar, pero a grosso modo, o sea, se va a explicar más adelante, porque si es que seguimos continuando, cada una de estas tiene su propio capítulo en ciertos tipos de inmunidades. Es que estas las secretan, la interleuquina 12 la secretan las típicas células inmunes innatas, gracias a un estímulo del interferón gamma, producidas por las interleuquinas naturales celulares, por los inmunocitos celulares naturales, los NK y los T, que van a potenciar la citotoxicidad de las NK y de las CTL, de la Cytotoxic T cell, que viene a ser la CD8. La interleuquina 18 refuerza las funciones del linfocito NK de manera similar a la 12, y la producción de interleuquina 18 y de interleuquina 1 está muy ligada a los inflamasomas, o sea, depende de estos inflamasomas. La interleuquina 15 estimula el crecimiento de funciones de los naturales, de los linfocitos C innatos, los linfocitos natural killer, los linfocitos T. Y la interleuquina 15 es muy homóloga a la 12 y también es prácticamente como un factor de crecimiento para el linfocito T. La 25 es el factor linfopoietina estromal tímica, que ayuda a la diferenciación a la producción de linfocitos. Y la IL-33, que son citocinas sin relación estructural, pero ayudan a una producción de la respuesta de tipo 2. La interleuquina 5, 17 e interferón gamma son aquellas que cumplen funciones importantes en respuesta a inmunes innatas y adaptativas, que van a describir mucho más adelante. Ay, tengo un habla nasal, recién que me estoy dando cuenta. Luego, producto de esto, va a haber una secuencia de acontecimientos inflamatorios que van a originar cambios vasculares y migración de los leucocitos hacia el tejido dañado. ¿Producto de qué? Producto de que nuestro endotelio va a reaccionar a las citoquinas producidas por nuestras células dendríticas y macrófagos y mastocitos. ¿Para qué? Para que generen moléculas de adhesión,
permitan el paso extravascular, haya una extravasación de ciertos o una diapedesis de estas moléculas. Entonces, estas respuestas inflamatorias inician cuando nuestras células dendríticas reconocen a estos, a través de sus TLR, a los PRRs, reconocen estos patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daños y inician un reclutamiento en gran número, primero, de quien dijimos la clase pasada, de neutrófilos. De ahí vienen a los monocitos. De ahí de los monocitos suelen llamar a otros tipos de células que vienen a formar parte de esta respuesta inmune innata aguda, inflamatoria aguda, que se va a dar siempre frente a las infecciones o también se va a dar siempre a una lesión tisular. Entonces, estas células endoteliales de las vénulas postcapilares aumentan la expresión en su superficie de moléculas de adhesión. ¿Para qué? Para que estos leucocitos o estos inmunocitos empiecen su captura, empiecen su rodamiento, su captura de ciertas cosas, rodamiento, estabilización, diapedesis, que es lo mismo que transvasión, y se vayan hacia el lugar de infección para ejecutar su función efectora. El TNF-gamma y la interleuquina 1 también estimulan varias células para que secreten quimiosinas como la CXCL8 y la CCL2, uniéndose así a receptores neutrofílicos y monocíticos. Luego viene la ingestión y las muertes de estos microorganismos por los fagocitos, que este reconocimiento va a ser a través de su receptor de lectina, a su receptor de la proteína del complemento C3b o a su receptor para las superfamilias de las inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan los receptores que se le hemos dicho? Entonces, al reconocer, va la membrana a plegarse sobre el patógeno para que se forme un fagosoma. Este microorganismo, al ser ingerido en el fagosoma, va a ser destruido gracias a las enzimas lisocíticas o las enzimas lisocíticas, sí, creo que son lisocíticas, presentes en el lisosoma, que al ingresar, para que esas enzimas se activen, tiene que haber una caída del pH hasta 3 o 2. Y una vez que se activó esa caída del pH, va a darse esta unión del fagosoma y se va a activar al fagocito. Y este fagocito, a su vez, para ayudar a las enzimas lisosomáticas a destruir al patógeno, va a producir ¿qué? Especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. ¿Para qué? Para la destrucción del microorganismo. Oh, sí, son lisosómicas. Y así es como se destruye el patógeno en el fagosoma. O fagolisosoma, porque ya ha habido la unión con el lisosoma. Todo esto que les he dicho está acá. ¿Quieren que les diga acá? Es muy aburrido. De acá de la imagen ustedes van a saber mejor. Luego vemos que los macrófagos no solo están implicadas en la destrucción del patógeno y el daño tisular, sino que esta inflamación aguda que está asociada a muerte de células del mismo hospedador y las células de microbios, productos del daño colateral que ha habido en la destrucción o en el ataque inmune al patógeno, tienen que ser eliminados o reparados una vez que han sido eliminado el agente atacante o el agente agresor, por lo que estos macrófagos van a desempeñar la función básica de reparación debido a ciertos tipos de perfiles o polarizaciones del mismo. Entonces, los macrófagos eliminan células muertas, secretan factores de crecimiento que favorecen regeneración y angiogénesis del tejido dañado,
a través de la secreción de TGF-beta y otras citoquinas que ayudan a la producción del colágeno por fibroblastos, favoreciendo así que se forme lo que llamamos el tejido cicatricial para reemplazar a las partes dañadas. Estos macrófagos activados de diferentes formas, como ven acá en la polarización hacia un macrófago de tipo 2, activado por la interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 10, prostaglandina E2 y a la TGF-beta, van a estar, favoreciendo y reparando los tejidos que han sido dañados en el ataque. Entonces van a producir a su vez proteínas o citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, van a producir quimioquinas y factores proangiogénicos como el vascular endothelial growth factor y el MMP9, en donde van a generar una inmunosupresión, o sea, un detenimiento del ataque del tipo M1 como del tipo perfil 1 del T-helper, para que se pueda dar la reparación de tejido y la angiogénesis. Esto que es progresión de tumor, sí, está implicado en progresión de tumor, pero ahorita no vamos a ver eso. Eso es más adelante, cuando vayamos a escape del sistema inmune o a inmunidad del cáncer. Si es que llegamos también. Luego vamos a las consecuencias sistémicas y patológicas de la inflamación, lo que se le explicó arriba a grandes modos. Acá están un poco más, ¿cómo les diría? Más explicado. En sí, las grandes citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 va a producir fiebre, va a producir una leucocitosis, que es la acumulación de leucocitos, y va a producir una respuesta aguda porque, o sea, va a producir una producción de proteínas de la respuesta de fase aguda que van a generar o van a tratar de contener o no contener, a ayudar al organismo a que se realice la eliminación del patógeno. Pero en infecciones graves el factor de necrosis tumoral puede producirse en grandes cantidades y causar muchas veces las alteraciones clínicas y patológicas. Acá es las patogénesis, los hallazgos clínicos que van a ver y ustedes lo pueden leer. Y la inflamación aguda puede causar también una lesión tisular porque los mecanismos efectores que usan los leucocitos para matar a microbios son tóxicos no solo para el patógeno, sino para el tejido del hospedador. Entonces aquí a grandes rasgos vemos cómo una respuesta inflamatoria producto de la ruptura de la barrera física que activa la respuesta inmune del sitio de la lesión va a generar que los mastocitos en el sistema inmune liberen histamina, y estas histaminas va a aumentar la permeabilidad vascular y va a producir una vasodilatación. Y también esta activación de la respuesta inmune va a hacer que las células endoteliales liberen citoquinas proinflamatorias y también, liberen factores inductores de los leucocitos, o sea, un aumento de los receptores que llaman a los leucocitos. ¿Para qué? Para que hay un aumento de los leucocitos circulantes hacia la zona, hay una quimiotaxis hacia la zona, produciendo así los signos cardinales de la respuesta inflamatoria, que es el enrojecimiento, la temperatura local, el dolor y tumefacción. En caso de tumor, esto va a generar que la continuidad de la respuesta innata y a su vez la activación de la respuesta inmune adquirida, que es mucho más específica y está mediada por humores y por células. Mientras que nos centramos ahorita en la inmunidad innata, producto de ¿qué? De que nuestros fagocitos van a producir la fagocitosis generando pus. Por eso es que vemos la pusita cuando estamos en una pequeña infección o tenemos una herida. Va a haber la activación del sistema del complemento generando la opsonización del patógeno y hasta destruyéndoles por sí misma el patógeno. Va a haber que nuestras natural killer cells hagan la destrucción del patógeno por ellas mismas, generando orificios mediante sus perforinas y sus granzymes, que son los que tienen en sus gránulos, que son liberadas hacia las células infectadas, produciendo así el daño. El profesor les puede preguntar cuáles son esas moléculas, son
Porfirinas y granzimas, o granzymes, educadamente hablando, o inglesamente hablando. Luego tenemos que la respuesta inmune innata presenta una respuesta antivírica, y esta respuesta antivírica tenemos que, ¿cómo diría? La respuesta inmune innata ayuda entonces a la respuesta antivírica mediante qué mediante qué patrones. Mediante la producción de interferón de tipo 1, cuya acción es inhibir la replicación vírica, y estos interferones de tipo 1 son una gran familia de citoquinas cuya estructura relacionada son mediadas por la inmunidad innata temprana frente a virus, y a su vez produce una protección del virus en parte por la activación de las vías intrínsecas de muerte, apoptosis, o sea, las caspasas, y aumento de la sensibilidad a los inductores extrínsecos de la apoptosis, o sea, vías apoptóticas. Y aquí van a ver los tres: inhibición de proteínas víricas, degradación de RNA vírico, y por último, inhibición y expresión de genes víricos o del ensamblaje del virión. No permite que se una al virión. Por eso es tan importante el interferón de tipo 1. Luego hay una estimulación entre la inmunidad adaptativa producto de la inmunidad innata, como hemos visto acá. ¿Ven? Se ha producido una adaptación. Entonces, sabemos que nuestra respuesta inmune innata proporciona señales que en conjunto estimulan a la producción de linfocitos T gracias a nuestra célula presentadora de antígeno. Y esta presentación del linfocito T no solo está dada mediante la presentación del antígeno, sino que también se debe a segundas moléculas que se producen durante esta interacción. Y eso es lo que se denomina la hipótesis de las dos señales para la activación del linfocito. Y estas segundas señales usualmente son generadas gracias a nuestra respuesta inmune innata que se producen frente a los patógenos, y gracias a ese tipo de segunda señal va a aumentar la magnitud y la respuesta o el tipo de respuesta frente a ese patógeno por parte de la inmunidad adaptativa. Y también a su vez va a influir en la naturaleza de la respuesta. Así de importante es la inmunidad adaptativa para la inmunidad innata. Por eso es que se le ve actualmente a la inmunidad innata con gran enfoque, con gran importancia, porque de ella depende muchas veces la naturaleza del desencadenante adaptativo frente a algo que está rompiendo el equilibrio de nuestro organismo, de nuestra economía del cuerpo. Entonces, estas citocinas producidas por las células durante respuestas inmunes innatas a microbios, lesión tisular y estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos inmunes adaptativos. También tenemos que saber que hay adyuvantes, y estos adyuvantes son sustancias administradas puras junto a antígenos proteicos para estimular al máximo las respuestas inmunes dependientes del linfocito T, o sea, de nuestro gran comandante, que es el linfocito T CD4. Entonces, esta estimulación viene a ser dada también por las interleuquinas, y la interleuquina, vemos como aquí tanto las células estromales o las madres van a interactuar con toda la economía del organismo para activar a los linfocitos
TCD4 y esas activaciones y esas recepciones de ciertos estímulos van a producir que este TCD4 genere una respuesta de tipo 1 y esa respuesta de tipo 1 va a producir que también se active o active al linfocito TCD8 produciendo una respuesta de tipo 2 y estas van a su vez producir interleuquina de tipo 1 y tipo 23 que estimulan la diferenciación de los naïfs, de los vírgenes, a sus subpoblaciones de linfocitos TH17 efectores. Aquí van a ver en cada capítulo, por eso les dije, no vamos a entrar tan a detalle porque esto ya vamos a ver en ciertos capítulos más adelante, si es que llegamos. La interleuquina 25, 33 y estimulan la diferenciación de estos linfocitos en subpoblaciones de TH2, o sea, linfocitos resolutores. La interleuquina 15 promueve la supervivencia de la CD8 de memoria. Y la interleuquina 6 promueve la supervivencia de las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Ven cuán importantes son estas segundas señales, esta interacción entre toda la economía, no solo el antígeno presentado, sino los segundos mensajeros a través de una interacción entre toda la economía del sistema inmune. Estos tipos de respuestas también van a verse, como decías, limitadas frente a ciertos factores. Uno, la magnitud y duración de la respuesta inmune innata van a ser reguladas por varios mecanismos inhibidores que limitan el posible daño. Porque necesitamos, como ya les dije, no solo va a estar activo a la vez la fase de daño, sino que también va a estar activa la fase de sanación. ¿Para qué? Para evitar que haya un daño excesivo en el tejido afectado. La interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria, también es producida por macrófagos y algunas células dendríticas activadas que inhiben el macrófago tipo 2 y algunas células dendríticas inhiben al macrófago polarizado tipo 1 y a las otras células de tipo H, de perfil TH1, que son los perfiles inflamatorios. Los macrófagos también producen un antagonista natural de la interleuquina 1 llamado antagonista del receptor para la interleuquina 1. A su vez, hay numerosas vías de transmisión de señales reguladoras negativas que van a bloquear las señales activadoras generadas por receptores al reconocimiento de patrones moleculares y citoquinas inflamatorias. Eso sería todo, chicos.